el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis abrir el corazón, derramará todo su amor. Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis. ¿Hay libertad total para votar? Sí, sí hay. Todo el tiempo la hemos tenido y la tendremos. No perdáis vuestra esperanza, Él nos salvará. ¿Usted cree que se respeta al partido que gana las elecciones? Perfectamente. Si no, sería retroceder a la época del 48. En un referéndum, el hecho de que nosotros los costarricenses podemos ser diputados por un día es algo histórico en Costa Rica. ¿Cómo vas? No, yo sé que vas con Oscar Arias, eso está muy bien, pero ¿cómo te llamas? Mucho gusto. ¿Adrián qué? El gusto es mío, te felicito, porque hay que trabajar siempre desde pequeño por lo que uno cree, ¿verdad? Eso. La comunidad Guayní en Golfito de Punta Arenas se unió a la fiesta del referéndum. Vía helicóptero llegó el material necesario para la apertura de la mesa 4372. Minutos después ya había filas para votar sí o no. Sí es claro que un buen costarricense tiene que votar si es que ama la democracia. Sobre todo yo diría, un buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano. Cuando el tribunal convocó al referéndum, yo dije que era una bendición de Dios. Hoy se ha escrito una lindísima página en la historia de la democracia de este país. En un ambiente general de paz y de garantías plenas de libertad electoral. Esa es la democracia es respeto, la democracia es tolerancia. Costa Rica hoy ha hecho lo que hace mejor. Pero sobre todo, la democracia es saber ganar y saber perder. Que es ir a unas elecciones y permitir que sea el pueblo el que hable. Congregados ante el altar de las urnas, hemos sido partícipes en la Eucaristía del voto de un acto de fe en la democracia. El pueblo de Costa Rica ha dicho sí al TLC y esa es para mí una voluntad sagrada. Todos los que estamos aquí, yo creo que anduvimos ese día en el bus iba hasta... Mandaron un bus. Esa asamblea fue como 15 días antes de las votaciones. Sí, vinieron, ahí llegaron en carro ahí a conquistar a la gente y ya nos hablaron de esa manera. Ellos se ubicaron debajo de un árbol de guayaba con su respectiva lista. No, sí, ese tipo de maniobra lo hicieron ahí en Duacarí 3 también, de andar haciendo esos simulacros. Y la gente se quedaba viendo, te dice doña Flor Castillo que el lunes están reabriendo la fábrica, ¿vale? No, y todo esto se denunció en la Radio Cultural de Turrialba. Nosotros estamos en contra del Tratado de Libre Comercio porque consideramos y venimos trabajando hace mucho tiempo en esto que atenta contra la soberanía de nuestro país, que entrega al país a las grandes compañías transnacionales. Vamos a perder soberanía, vamos a perder nuestra libertad. Estamos llamando a votar contra el TLC y contra los candidatos que apoyan al TLC. ¡No al TLC!
2007 es el año durante el cual se realiza el primer referéndum nacional en Costa Rica. Allí se aprobó la aplicación del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Nunca antes en el mundo, una consulta popular había sido el mecanismo para resolver un conflicto de este tipo. Al rendirse aquel pirata, nos echó su mal agüero. Lo que no pudo el fusil, dijo, lo conseguirá el dinero. Si con dólares partió, con dólares lo recibieron. Y con dólares hoy día vienen los filibusteros. Acostumbrados al rito electoral, muy pocos costarricenses previeron los riesgos que encerraba hacer uso de este nuevo procedimiento para dirimir un asunto tan decisivo para el futuro del país. Por favor, nos indican el chis. Sí. Puente. Luego de más de 4 años de debate sobre la firma de este tratado, Costa Rica estaba dividida sin lograr acuerdos ni consensos. Mientras el gobierno oculta los entretelones de la redacción del texto bajo el velo de una supuesta negociación técnica relámpago, en las calles se consolidaba una amplia oposición. Al cabo de esos años, ese movimiento había logrado golpear las puertas del poder tradicional y anunciaba una resistencia popular sin precedentes en la historia del país. The U.S. perspective on this as well is just because I know this question comes up a lot. El 12 de abril del 2007, esta creciente tensión entró en su fase definitiva. El Tribunal Supremo de Elecciones acogió en esa fecha la solicitud de uno de los grupos opositores al tratado para que se celebrara un referéndum que resolviera el conflicto. Esta noticia despertó sentimientos ambiguos en la casa presidencial. Ayer el Tribunal Supremo de Elecciones decidió autorizar la recolección de firmas para que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana pueda ser sometido a una consulta popular. Por eso, amparado en el criterio del Tribunal Supremo de Elecciones y en uso de las facultades que me confiere la Ley sobre regulación del referéndum, he decidido someter a la Asamblea Legislativa el decreto que solicita se convoque a un referéndum. Vamos a decidir el destino del TLC no en las calles, sino en las urnas. No contaremos cabezas en una marcha, ni pancartas, ni barricadas. Simplemente contaremos votos. Este súbito entusiasmo, sin embargo, borraba con el codo las palabras del propio Oscar Arias, quien meses antes había afirmado que, con su elección como presidente de la República, el pueblo ya había decidido a favor del TLC. El gobierno, el Poder Ejecutivo, va a ser totalmente respetuoso de la legislación que rige en materia de referéndum,
no se van a usar fondos públicos ni en propaganda ni en nada, ¿verdad? Uno de los efectos que va a tener, y creo que es muy importante, es separar la paja del trigo. Ver de qué madera estamos hechos quienes estamos en la palestra política. Separar a los demócratas de ocasión de los demócratas genuinos. Diez días después, la Asamblea Legislativa allanó el camino a la convocatoria del gobierno y cerró la posibilidad para continuar con la iniciativa popular. Así se consolidó el plagio de la propuesta. Este fue el primer golpe sufrido por la oposición al TLC en este nuevo escenario. El segundo golpe vendría de la mano del Poder Judicial. La Sala Constitucional tiene 3 semanas para resolver estos recursos de inconstitucionalidad planteados contra el Tratado de Libre Comercio. Antes de que el tribunal realizara la convocatoria final al referéndum, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta a varias objeciones al contenido y el trámite seguido por el TLC. Aquel reclamo guardaba la última esperanza de los opositores al tratado en alguna respuesta institucional legítima. El TLC nos roba el agua, el aire, la tierra y todo eso solamente a una cosa nos lleva, a que nos roban la soberanía de nuestro país, la institucionalidad y todo nuestro querido país. Así que hay que luchar para decir no al TLC. Pero el llamado a las razones constitucionales, que parecían irrebatibles, terminó a la larga llevando más agua a los molinos del sí al TLC. Por mayoría, con el voto de 5 magistrados que dijeron que el TLC o Tratado Comercial con Estados Unidos no es inconstitucional. Solo 2 magistrados encontraron que sí lo es y en algunos temas. A todos los costarricenses que hoy han tenido o hasta este momento han tenido dudas en relación con la tramitación y la aprobación de este tratado, pues hoy tenemos un elemento más que nos asegura la viabilidad. Sé que el pueblo costarricense está agradecido con los magistrados de la Sala Constitucional por haber despejado las dudas en torno a este TLC. No tiene legitimidad en nuestra Constitución, es definitivamente inconstitucional, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vea, 5-2, ¿verdad? 5-2. Yo comparto el voto de minoría. Es para los juristas el voto válido y que debe haber sido el eficaz. Es imposible que un instrumento de las dimensiones del TLC, al cual yo le calculo que tiene alrededor de unas 3.000 normas, no tenga una sola que roce en algo con la Constitución. Que haya 5 personas que no vieron nada de eso. Es que es absolutamente inverosímil. A no pocos costarricenses, esa resolución constitucional sacó a flote la memoria de otra decisión del mismo tribunal que, 4 años antes, dio luz verde a Óscar Arias para regresar a la presidencia a pesar de una explícita prohibición constitucional.
Cerradas entonces todas las demás vías posibles, la suerte de la consulta popular quedó en las manos del Tribunal Supremo de Elecciones. Al formalizar la convocatoria al referéndum, el presidente de ese tribunal, Luis Antonio Sobrado, dijo: el Tribunal Supremo de Elecciones acude a una cita histórica en la que se pondrá a prueba su tradicional solvencia como organizador de procesos electorales confiables. Nosotros hemos venido pacíficamente a exigir hablar con los magistrados para decirles que las mujeres de blanco consideramos inaceptable el reglamento del referendo, consideramos inaceptable que se haya pretendido acallar la autonomía universitaria, que el presidente pueda usar los recursos públicos y sus ministros para hacer propaganda. Cuando un presidente anda haciendo regalos y anda entregando bonos y se pagan sobornos en la Asamblea Legislativa y se tuercen brazos. Es una vergüenza para la democracia nacional, es una vergüenza para la libertad de cátedra. Pero hoy, Lo que ocurrió fue que a raíz de el enojo, diría yo, que estaban sintiendo los sectores patrocinadores del Tratado de Libre Comercio, al que una institución de tanto prestigio, porque la universidad, en particular la de Costa Rica, sigue siendo una instancia con gran legitimidad social, que es escuchada y respetada por la ciudadanía costarricense, que estaba planteando muy fuertemente una posición en contra del Tratado de Libre Comercio, al no encontrar mecanismos informales de desprestigio, aunque los utilizaron todos, entonces decidieron conseguir un pronunciamiento tremendamente peligroso y tremendamente nocivo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, donde le limitaba esas capacidades y esas potestades que habían sido garantizadas constitucionalmente a la universidad. Una resolución que prácticamente hablaba cómo podíamos utilizar nuestros auditorios, cómo podíamos utilizar nuestras salas de clase, cómo podíamos utilizar los recursos en términos de publicaciones, cómo podíamos utilizar los medios de comunicación de la propia universidad. Nosotros creemos que claramente ese fallo atenta al mejor estilo de los regímenes dictatoriales contra la voz, contra el derecho que tienen las universidades públicas a pronunciarse sobre la realidad nacional, y se está atacando a la universidad por el simple hecho de mantener una voz disidente a la de los grandes empresarios, a la de los grandes grupos económicos que impulsan y quieren imponer el Tratado de Libre Comercio en este país. Estudiamos desde bachillerato. El latín durante muchos años era como todo lo que se quería dar a conocer. Erasmo, por ejemplo. Para estudiar. Erasmo, toda la secundaria. Bueno, también aclarar que la parte de la iglesia, ¿verdad?, es muy importante para la comunidad, y no contar, tal vez no con el apoyo, pero sí con la equidad para los dos. Por parte de la iglesia fue también una limitante, ¿verdad? Cuando comenzaron las negociaciones, la iglesia en un principio tal vez mantuvo cierta distancia, no se conocía mucho, de hecho el gobierno escondía, no se sabía que estaban negociando, pero la misma pastoral social y algunos obispos comenzaron a sacar algunos comentarios sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre lo que se aventuraba, sobre las negociaciones, sobre por qué no hacerlas más participativas. ¿No será un obstáculo para usted la posición que tiene la iglesia en relación con el TLC para poder convencer, que es lo que usted ha dicho que va a intentar en su gobierno? No, yo lo que les he dicho a los señores arzobispos es que ellos defiendan la institucionalidad del país, con eso es lo único que necesito de la Iglesia Católica. Tal vez la gente se pregunta un poco sobre el TLC, en su opinión, ¿cuál es la posición de la Iglesia? Creo que no hay una sola persona que entienda qué es el TLC, son tantos los aspectos. Entonces la iglesia no se mete en lo técnico, nada más dice, examínenlo,
con los parámetros de la solidaridad y la justicia. Si el TLC va a causar daño a un gran sector de la población, tienen que pensarlo mucho antes de aprobarlo. Por otro lado, le hablé sobre la importancia para un país pequeño como son todos los de Centroamérica, de que la mejor manera de poner a crecer nuestras economías y generar empleo es integrándonos más y más y más al mundo. Y él me dijo que él estaba de acuerdo. Y aquí siento yo donde aparece un poco la posición fuerte de los obispos, ya cuando me imagino Óscar Arias habla fuertemente con ellos y les dice que no quiere que la iglesia se involucre para nada en la persona de los obispos ni de los sacerdotes en tomar partido por el Tratado de Libre Comercio. Cierto que en ese sentido nuestros obispos fueron muy serviles del gobierno, le hicieron muy bien el mandado al gobierno. Y no sé, siento que el gobierno les ha premiado porque les ha mantenido los privilegios que en su momento ellos defendían. ¿Han recibido ustedes como iglesia algún tipo de presión para que no se manifiesten sobre este Tratado de Libre Comercio? Sí, los obispos han recibido múltiples presiones. Pero afortunadamente la iglesia no son solo los obispos, sino que también los presbíteros y principalmente el laicado. Nunca hubo un escrito en el que los obispos nos condicionaran a los sacerdotes. Creo que la tarea se le dejó a cada obispo con su propio presbiterio. Y de hecho, todos nuestros obispos en las reuniones de sacerdotes nos dijeron: ustedes como sacerdotes no tomen una posición ni la manifiesten en público. No digan ni sí ni no. Manténganse neutrales. En ese sentido hubo presión. Padre, el otro día me hizo usted volver a creer. Ya yo iba a ir a ¿Quiénes vamos a hablar aquí? ¿Quiénes hablamos aquí? En cambio, cuando públicamente el padre Claudio Solano, por los medios de comunicación, por la televisión, por los periódicos, manifestaron estar a favor abiertamente del Tratado de Libre Comercio, no oí una sola voz de la jerarquía que dijera que me callen a ese sacerdote, lo vamos a cambiar de parroquia, le vamos a hacer esta transformación. No hubo nada contra ellos. De piña, 150 colones. 150 colones de refrescos naturales de piña. Una prensa objetiva. Todos y cada uno de los profesionales de la comunicación, estoy segura que sufrimos esa presión y esta autocensura desde nosotros mismos. Cuando las rutinas informativas actúan, el periodista solo tiene dos posibilidades: o las sigue o renuncia. Durante 16 años de trabajar en el periódico La Nación, yo no recuerdo ningún otro periodo en donde haya habido una intervención tan evidente y burda de las posiciones editoriales de la empresa sobre la línea informativa del periódico. Lo que a mí más me alarmaba es que se convirtió en una especie de parte de la cultura organizacional, donde ya muchos reporteros no veían extraño autocensurarse o incluso ni siquiera ofrecer un tema, porque eso no lo iban a aceptar los jefes. O que un alto jefe le dijera a un periodista ya no solo que preguntar, sino también que le dictara el título de la noticia, le dictara el enfoque de la noticia. Había presiones, era lógico, presiones donde subvertitivamente le decían a uno que se estaba jugando en la publicidad, no propiamente el referéndum, sino la publicidad futura de empresas que se hubieran establecido en el país, empresas establecidas que estaban apoyando el TLC. Existía una práctica
de estar recibiendo recomendaciones directas desde Casa Presidencial o desde el Ministerio de Comercio Exterior acerca de temas y enfoques que se deben atender en torno a asuntos relacionados con el TLC. Esto es Noticias Repretel. Primero. Entonces es una farsa, es una falacia. Nosotros no tenemos un real ejercicio del derecho a la información ciudadana. Usted se informa en Noticias Repretel. Usted se informa en Noticias Repretel. Por semana nuestro país envía 1.500 contenedores con piña a los Estados Unidos. Si no se aprueba el TLC con esa nación, no podríamos o no tendríamos a quien venderle todo ese producto. Y especialmente, llamo yo, el descaro, la desvergüenza informativa de un canal como Repretel, que exhibió a todas luces que era más que una empresa de carácter periodístico, más que un espacio de información para los ciudadanos, un pasquín propagandístico a favor del sí. Así es, gracias. Una verdadera fiesta la que se vive en este momento acá en el sector de La Uruca. Como ustedes pueden ver al fondo y la cámara de nuestro compañero Cristian Hernández nos colabora. Son cientos de empleados de empresas privadas. Antes de las 11 de la mañana ya estaban ubicados en este lugar para decirle sí al TLC, para decirle sí a Costa Rica. Ese es el mensaje que desde muy temprano estas personas llevan. Por eso todos ellos están dispuestos no solo a tomar las calles para dar su apoyo, sino también en salir a votar el próximo domingo para que el TLC sea una realidad. Cientos de empleados, cientos de trabajadores tomaron esta mañana el sector de La Uruca, pero no solamente acá, sabemos que también en Liberia y en otras provincias se están realizando movimientos similares a este, todos para decirle sí al TLC. Desde La Uruca, Juan Diego López, Noticias Repretel. De parte del gran empresariado nacional, el cual evidentemente tiene acciones, intereses dentro del periódico La Nación y dentro de los grandes medios costarricenses, había sumas multimillonarias en juego, había cuotas para exportación de azúcar, nuevas condiciones para exportar atún, había nuevas condiciones para exportar etanol. Con intereses tan grandes en juego, los dueños de los medios perdieron todo el pudor para influir en las líneas informativas de sus medios de comunicación, en aras de defender la aprobación del Tratado de Libre Comercio por los medios que fueran necesarios. No se recuerda una campaña en nuestro país más prolongada e intensa que la del TLC. Desde el 2004, las pantallas de televisión, las señales de radio y las páginas de los periódicos fueron el escenario de una prédica unilateral a favor del TLC. Solamente en los 3 meses previos al referéndum, el sí invirtió 456 millones de colones, 13 veces más que el no. Para conseguir el dinero necesario para esta ofensiva, la Alianza por el Sí violó la legislación nacional y se negó a revelar el inconfesable origen de sus recursos. ¿Confían ustedes en que el tribunal va a poder ejercer un control preciso sobre la proveniencia, el origen de los fondos, tanto de los grupos del sí como los del no? Es en el ente que tenemos que confiar. Casualmente lo que estamos diciendo aquí es que somos respetuosos de la institucionalidad del país. El Tribunal Supremo de Elecciones es el que dicta las reglas y nosotros nos vamos a someter 100% a las reglas puestas por el tribunal. La parte de que debe de ser montos máximos por donantes, sea persona física o jurídica, eso va a ser absolutamente respetado. Ante los límites del monto de los aportes a la campaña impuestos por la legislación, los financistas de la Alianza por el Sí dividieron sus aportes entre sociedades fantasma. Decenas de empresas con idénticas juntas directivas, constituidas ante los mismos notarios públicos e inscritas el mismo día ante el registro civil, aportaron enormes sumas de dinero a la campaña del sí. Pero en otros casos, simplemente decidieron pasar por alto, sin disimulos, el límite legal para los aportes.
Llama la atención que una de las mayores infracciones se hiciera a nombre de la sociedad anónima Sí al Futuro, cuyo presidente era casualmente Alfredo Bolio, exministro de Óscar Arias y coordinador de la campaña del Sí. Pero al fin y al cabo sería como decirle, en términos de fútbol, como decirle a la selección de Costa Rica, bueno, usted va a jugar con la selección de Argentina, pero digámosle a la selección de Argentina que no tenga su plana mayor, sino que se traiga a la banca nada más, porque así se va a hacer más justo el partido. Y lo cierto del caso es que eso no es así. Esta es una práctica vieja en la política. Y todo el mundo sabe que lo que se hace es poner testaferros a respaldar ese dinero. Pero evidentemente no hay tanta gente en Costa Rica que tenga esa cantidad de dinero para dar. La prueba de lo que estamos afirmando ahorita es que el propio Tribunal Supremo de Elecciones ahora está indagando a las personas que de alguna manera respaldaron, ya sea publicidad o ya sea donaciones, para tratar de determinar si pagaron sus impuestos, ¿no? La segunda anomalía consistió en recibir financiamiento extranjero para la campaña por el Sí, violando la norma electoral. La campaña a favor del Sí trató de encubrir de dónde viene el dinero, pero luego ha sido público y notorio que ha sido financiada por grupos extranjeros. En el año 2005 hubo en Guatemala una reunión de gente poderosa, políticos, grandes industriales. Era una reunión para muchas cosas. Y es ahí donde ya Óscar Arias se presenta como candidato presidencial para Costa Rica y donde se compromete a impulsar la aprobación del TLC. Y de allí sale el mandato de todo un grupo financiero de que sea Óscar Arias quien lleve adelante el proyecto de pasar el TLC en Costa Rica, y para eso hacerlo presidente, y se comprometieron a financiarlo. Y empiezan a fluir los millones de dólares, tanto de las propias empresas centroamericanas como de los propios Estados Unidos, de la AID, a través del grupo por Costa Rica, ¿verdad?, para la campaña en favor del sí en el referéndum. Y esto se sabe porque fue el propio Congreso estadounidense el que pidió información sobre esto. Entonces, bueno, yo no sé qué más se necesita para adivinar que ese dinero respaldó la campaña, si era dinero destinado a hablar a favor del TLC. En esa misma línea, no es para nada casual que el propio embajador de Estados Unidos se haya visto involucrado en la recta final del referéndum, ¿verdad?, por su participación en actividades y por sus declaraciones públicas en el sentido de que el tratado tenía que ser aprobado. En la misma resolución en que se limitó el papel de las universidades, el Tribunal Electoral otorgó una amplia licencia a los altos funcionarios de gobierno para participar en la campaña. Esto permitió el uso de recursos públicos, programas de asistencia social, vehículos, funcionarios de apoyo y, desde luego, de la investidura de las más altas autoridades para promover el TLC en todo el país. El tren solo pasa por la estación una vez. El Tratado de Libre Comercio no nos va a hacer ni más buenos ni más malos. No nos va a hacer ni más rubios ni más morenos. Simplemente nos va a hacer más ricos o más pobres. Nada más. O tenemos un TLC con Estados Unidos. ¿A dónde van a trabajar estos chiquitos cuando sean profesionales, cuando salgan del colegio? O les exportamos gente.
Aislarnos del comercio libre con el resto del mundo es la mejor receta para hacernos más pobres. Los pobres no necesitan del gobierno, perdón, los ricos no necesitan del gobierno. Los ricos no necesitan del TLC, óigase bien. Mienten los señores del no cuando dicen que el TLC solo favorece a los ricos. Eso es falso. Porque los ricos con TLC o sin TLC ya son ricos. El TLC les va a ayudar a ustedes, que es la gente humilde de este país. Y si no me quieren creer a mí, tal vez le puedan creer a Franklin Chan, que está a favor. Ya él lo dijo, estamos en un mundo globalizado y si no nos gusta este planeta, pues vayámonos para otro. Y el que no entienda eso, no entiende nada. Le hace falta un poquito de educación, nada más. El próximo 7 de octubre, se los pido de todo corazón y les pido que tengan confianza en mí, que nunca les he mentido y nunca los he engañado. Costa Rica, vamos a votar. Oiga, limonense, el 7 de octubre vamos a votar por el TLC. Sí. Hay gente que dice que nosotros estamos ofreciendo vivienda para que la gente vote de una manera o la otra en el referéndum. Eso no es así. Pues Pinocho cada vez que decía una mentira le crecía la nariz. Los que les pedimos es que nos tengan confianza. Así podríamos identificar a los que se oponen contra el TLC. Yo les tengo confianza, estoy seguro que ustedes nos van a devolver ese favor. Le tendría la nariz que no les cabría en este salón. Sí, al TLC, sí, de Puerto Limón, te lo digo que sí. Sí, al TLC, Martina, vamos a votar. Vamos a votar. Te digo, sí, oiga, sí, al TLC. Esto es irónico, francamente. Es una bendición de Dios. No nos debió pasar nunca. Es una bendición de Dios que el Tribunal Supremo de Elecciones nos permita ser diputados por un día el próximo 7 de octubre. Esto debió haberse aprobado como lo aprobaron los panameños en 8 días en la Asamblea Legislativa. El mismo grupo de comunistas de toda la vida, cada vez que el gobierno de la República inaugura un proyecto de vivienda, se mueren del colerón, se mueren de la envidia, porque saben que los que van a ese proyecto de vivienda es gente que cree en sus gobernantes. Hay una señora con el no que quiere hacer una pregunta, con mucho gusto. ¿Cómo garantizar realmente con el TLC que la distribución de la riqueza se va a conseguir? ¿Y cómo garantizar que el que realmente no puede pagar, porque es una realidad, hay gente que no puede pagar su seguro social y sin embargo no está teniendo acceso a los servicios de salud? ¿Cómo las corrientes neoliberales realmente no van a atentar contra esta institución? Con mucho gusto. Bueno, vamos a ver porque no tenemos mucho tiempo. Y ahora paso a unas entregas que tenemos de bonos de vivienda y de ayudas para Avancemos. En el puro centro de Desamparados vamos a construir un parque industrial de 240 hectáreas. Y aquellos que hoy vienen a trabajar en bicicleta van a poder venir en una motocicleta BMW. Y los que vienen en una motocicleta BMW van a poder venir en un Hyundai. Y los que vienen en un Hyundai posiblemente van a poder venir en un Mercedes-Benz.
También me está pidiendo la construcción de un gimnasio multiuso para el Liceo Maurilio Alvarado Vargas, y eso sí le puedo decir que se lo vamos a construir. Para ver si doña Maure puede el próximo año realmente arreglarles esa carretera vergonzosa. 1.400 viviendas para que todos queden bien ubicados en el país. Pero necesito que trabajemos juntos, que ustedes pongan lo que les corresponde y que nosotros pongamos lo que nos corresponde. Bueno, hoy venimos a sellar un pacto, entonces ustedes nos apoyan con el TLC y nosotros les construimos un gran aeropuerto. Muchísimas gracias. A poco más de un mes de la realización del referéndum, la censura impuesta a la oposición al TLC y el permiso ilegal otorgado al gobierno y a la embajada estadounidense no habían logrado su propósito. El no crecía arrolladoramente. Dos de las figuras más promisorias dentro del partido gobernante, el vicepresidente Kevin Casas y el diputado Fernando Sánchez, se tomaron entonces la tarea de verbalizar aquella preocupación y de proponer una nueva y más violenta avanzada por el sí. Y yo creo que si algo va a permitir esta discusión es ver de qué madera estamos hechos quienes estamos en la palestra política. Quiero preguntar realmente, porque usted reconoce esto. ¿Usted cuando recibió ese memorándum, don Oscar, cuál fue su reacción? ¿Usted conversó con ellos sobre eso? No, nunca. El memorándum llegó al semanario Universidad en un sobre sellado. Yo la primera vez que lo vi fue el martes, si mal no recuerdo, 28 de agosto. Entonces, el criterio que aplicamos en el periódico fue que para poder hacerlo público ocupábamos confirmarlo de alguna manera, no podíamos tirarlo sobre las olas. A mí don Fernando me dio cita para el jueves siguiente. Yo llegué a hacerle la entrevista a Fernando Sánchez convencido yo de que esto no era verdad. En una entrevista que duró poco más de 40 minutos, él reconoció la autoría del texto de parte suya y de Kevin Casas. Y contiene mucho lo que te he dicho, obvio. Sí, de hecho le estaba preguntando sobre eso, por lo que quiero saber es si ustedes nunca produjeron ese memo. Sí, ¿cómo no? Ok. Perfecto. Ese meme dice, sí, cómo no, yo lo escribía de pura vida. El primer sorprendido fui yo cuando hubo una fracción de segundo cuando el meme dijo que sí lo había escrito, que yo dije, ahora que yo no sabía qué preguntarle porque no me lo esperaba así jamás. El documento, remitido aparentemente vía correo electrónico, habla de la campaña a favor del TLC y va dirigido al presidente Óscar Arias y al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias. Ideas que eventualmente se le pueden enviar al presidente o a alguien de la estrategia de la campaña. En este caso muchas de ellas ni siquiera fueron acogidas, no necesariamente aceptadas. Son ideas que se plantean en una campaña que pueden acogerse o no. Son ideas, algunas posiciones ahí que pueden o no pueden tomarse, claramente no puestas en práctica, como se mandan en cualquier campaña política. A mí me parece que esto es muy lamentable. Estamos advertidos de que no podemos hablar por celular, no podemos enviar correos electrónicos. Y realmente no estoy dispuesto a discutir públicamente el contenido de mi correspondencia privada. Yo no pensé que iba a llegar el día en este país en que el debate público iba a girar alrededor de la correspondencia privada de un ciudadano. Yo creo que hay razones para tener miedo. Desde niño, a mí se me enseñó a respetar la correspondencia. No voy a meterme en el fondo del mismo, pero sí tengo que señalar que hay dos tipos de miedo: el miedo positivo y el miedo negativo.
Miedo a que venga Chávez y Fidel a tomar decisiones en el referendo del 7 de octubre. Pero eso es lo que nos espera de parte de los que están a favor del no. Es una hora triste para Costa Rica, señora presidenta. Igual yo hablo con el presidente de la República y le sugiero una serie de cosas. Pero ahora, como ya no se puede hacer ni por teléfono ni por escrito, únicamente personalmente. Así es que aquí, presidente, yo sinceramente le quiero pedir un receso porque me parece que lo que está pasando en este país es sumamente serio. Gracias, señor presidente. Un momento. Llamo al orden. Voy a decretar un receso de 5 minutos con el objeto de tratar de ordenar las cosas. Se decreta un receso de 5 minutos. Primero, al intitularse esa comunicación como memorándum, resulta claro de que no se trata de correspondencia privada, sino de un documento público. ¿Por qué no? Porque no le puse mucha atención, no le di mucha importancia. Pero usted mismo dice que ellos son los políticos del futuro, que usted les pone fe, son muchachos educados en Inglaterra, bueno, eso pero es cierto, que utilizan el chantaje y la mentira como arma política. Eso es reprochable, por supuesto. ¿Y por qué no se lo reprochó? Es que no le di importancia, yo tengo mucha cosa que hacer y recibo memos con sugerencias de mucha gente, igual de manera verbal. Pero es que era gente muy cercana a usted. Bueno, sí, pero mire, yo lo abrí... No era cualquier ciudadano que le dice... De acuerdo, doña Pilar, pero bueno, yo lo abrí como abre usted los correos electrónicos, ¿sí? Y sencillamente los va borrando y no tuve tiempo de conversar con ellos sobre ese tema. Ese memorándum ni se conoció, ni se discutió y mucho menos se ejecutó dentro de la Alianza para el Sí. Nuestra posición ha sido de firme rechazo a tales sugerencias. Entonces me parece que más claro que esto pues no puede estar. Ahora, muchas de las cosas que están en el memorándum se han hecho, ¿verdad? Casi todo está aplicado, Óscar. Pero es que no es solo, mire, ellos son inteligentes, pero no son los únicos que tienen talento y que tienen ideas. A todo el mundo se le ocurren estas cosas. ¿Cierto? Lo más importante es que nada del texto ha sido puesto en práctica. Ese memorándum ni se conoció, ni se discutió y mucho menos se ejecutó. Un núcleo fuerte de los opositores al Tratado de Libre Comercio son gente que combate nuestro sistema democrático. Son antisistema. Y eso es montarnos en el carro de lo que nos manda decir Fidel, de lo que manda decir Chávez y Daniel Ortega permanentemente. Y yo esperaría que Costa Rica, apoyando el TLC, diciéndole sí al TLC, pueda vacunarse contra ese tsunami que es como una ola que podría arrasarnos. Un movimiento dominado por sindicatos y simpatizantes de dos partidos de izquierda podrían tomar poder de ganar el no. Aseguran en su página en internet que el TLC fue su renacer. Este grupo ha tomado gran fuerza basados en la lucha anti-TLC. ¿Miedo a la injerencia extranjera? Bueno, aquí está, las campañas. Sí, eso, ¿verdad? Fidel Castro, Hugo Chávez, eso. Aquí hay otro, ¿en qué clase de costarricense, en qué tipo de país quiere vivir? Pero bueno, es otra de las cosas que sugerían ellos.
He usado frases que son un poco fuertes, como que si no pasa nos lleva el diablo, como que si no pasa este es un suicidio colectivo para Costa Rica. Hemos hablado de cómo Costa Rica quedaría separada del resto del mundo. El no a este tratado es un salto al vacío. Debe haber preocupación de que se van a afectar los empleos de este país, se va a afectar la inversión extranjera. Miedo a la pérdida de empleo, ¿verdad? Una cosa que quedó clara acá en la región atlántica es que el famoso memorando de don Kevin Casas se aplicó como un recetario. Prácticamente ponía a los trabajadores en una disyuntiva: o voto sí al TLC, o sigo trabajando, o voto no al TLC y pierdo el trabajo. Si el no al TLC gana, la finca se cierra, la empresa se va para Brasil, ¿verdad? O la empresa bananera se va para África. Amenazas, o sea, amenazas vigentes de que si ustedes votan por el no, van a perder el trabajo. Si el no gana, Ticofrut va para Nicaragua y todos los trabajos que hay en la zona se pierden. Que si votaban por el no, iba a ganar el no y que las empresas, por ejemplo, se iban a ir del país y que los sindicatos íbamos a ser los responsables de eso. Inclusive dijeron que si eso se aprobaba, el no irían a quiebra y no solo la ACLA iba a salir perjudicado, sino todas las empresas de Costa Rica. Sí, nosotros pensamos ya, y por lo menos ya, y a mí me dicen, mira, si vos no votas por el sí, tu familia se muere de hambre. Yo no voy a permitir que mi familia se muera de hambre. Y ¿para dónde cojo? Y voy a apuntar que sí, ya. Las familias se iban a quedar sin el sustento diario, porque estas empresas son las que sostenían el sostén de toda esta zona. De hecho, pues, todos dependemos de indirecta o directa de estas empresas, ¿verdad? Pero lo que pasa fue que se aprovecharon. Mi abuelo, mi mamá, los hermanos, mis hijos, los nietos, todos con el TLC. Vamos, diga sí, al TLC, sí, al TLC. Por lo menos ustedes, desde que son trabajadores de aquí, de la finca, dice, ustedes al irse de aquí, ¿a dónde van a ir a trabajar? Dice, si Bandeco, Estándar, Cobal, van de viaje toda esa finca porque no son nacionales. Dice. Bueno, casi la mayoría votaron por el sí, por el miedo que decían que si votaban por el no, la empresa la iban a trasladar para otro país, que la iban a cerrar. Entonces todo, como casi que Terrapés y Taboga son las que mantienen la mayoría de peones aquí de Cañas y todo el mundo votaba por el sí. Y digamos, acá se llegó a decir, no sé si ustedes se acuerdan, que si el no ganaba el 7 de octubre, el lunes, esto amanecía cerrado, con candados en los portones. Y que siempre andaban diciendo el gerente Nixon y Randy y esos, como inculcando miedo entre la gente. Y los superiores de uno que andaban ahí le decían que tenía que votar por el sí, porque si no que a la empresa mejor ni se arrimara. Que los corría. Marco Vinicio, ¿tiene usted conocimiento de si existen algunas empresas, transnacionales en este caso, que de alguna forma estén ejerciendo presiones sobre sus empleados y empleadas para que asistan a reuniones a favor del TLC, para que porten insignias, para que vayan a votar a favor? Probablemente lo que se dice es lo importante de ir a votar. Ahora, a uno no le pueden decir por quién votar, porque realmente es secreto. De tal manera que la gente tiene totalmente seguridad de que lo que ellos digan no es eso. Por eso es que nadie presiona. Es imposible que alguien presione. El muchacho que llegó nos hizo la charla, nos puso un video y nos dijo que si no aceptábamos votar por el TLC, se cerraba la planta. Después fue cuando nos llamaron a uno por uno a la oficina a firmar una hoja como comprometiéndonos a que nosotros íbamos a votar por el TLC. Ellos llamaron a uno por uno al frente, allí público, donde estábamos todos, y les preguntaron por qué iban a votar. La gerencia había tomado una decisión de que todos teníamos que ir a votar y que tenía que firmar esa hoja porque era algo
que la gerencia había mandado. O sea, como que era algo obligatorio en los requisitos de la finca, de estar trabajando ahí, que tenía que firmar esa hoja. Y a los que votaron por el no, los hicieron esperar y después delante de todos nosotros, delante del público que había ahí, les dijeron que iban a ser despedidos. Eso se los dijo la administradora, que es doña Yasmira. Así que los iba a despedir y en verdad los despidió. Fueron 12 personas las que despidió, por eso del TLC. Nos llamó la atención que 15 o 22 días después de pasado el referéndum hubo un despido masivo, pero la cual la empresa presintió de sus servicios a la gente que estaba organizada junto con nuestra organización, que estuvo de frente al Tratado de Libre Comercio en la campaña de no al TLC aquí en el Cantón de Buenos Aires. Bueno. La semana pasada, empresas de este parque industrial han recibido invitaciones del gobierno de Nicaragua para ver si quieren trasladarse a ese país. O tenemos un TLC con Estados Unidos o les exportamos gente. Porque solo así podemos generar empleo, solo así podemos crecer más rápido y aquellos que hoy vienen a trabajar en bicicleta van a poder venir en una motocicleta BMW. Bueno, trabajé en una empresa textil, en un parque industrial, como personal administrativo, muy de cerca del comité del TLC. Cada vez que tenía oportunidad, pues les decía, ¿verdad? Si había alguna reunión, se aprovechaba el momento y se les decía que si de no aprobarse el TLC, la empresa no era muy posible, era seguro que la empresa se iba a tener que ir. Los gerentes ya sabían que no se podía sostener la operación en el país durante mucho tiempo. Yo sabía, porque no era información que me llegara a mí, pero era amiga de una de las gerentes que sí tenía la información, y ella me decía, digamos, que ya estaba planeado el cierre de la planta. Yo sabía que se iba a dar, nadie lo sabía, pero ya yo sabía que ya estaba programado. Entonces sí, la gerencia lo sabía, pero incluso a ese nivel se manejaba el mismo discurso. Finalmente, me imagino la mayoría habrá votado a favor del TLC y hoy día no tienen empleo. La planta cerró, así como muchas otras que se fueron mucho antes que esta empresa textil, y la gente pues perdió su trabajo. De hecho, se aprobó el TLC y las empresas se fueron ya, se fueron. Señor, pero salió. ¡Sí, al sí, pollo! ¡Una bulla para todos del sí! ¡Ay, pollo! Fue muy claro la presencia descarada de los funcionarios públicos responsables de programas de todo tipo, pero fundamentalmente los que tienen que ver con pobreza, desarrollo social. Diciéndoles a la gente que les iban a regalar un diario si votaban por el sí al TLC, o ofreciéndole a los muchachos becas para ir a estudiar. Ya el vehículo en la municipalidad había pasado también por algunas casas, no todas, pero por algunas, y llevaba un funcionario, en este caso una funcionaria de Limas, ¿ven? Donde le ofrecían un tiquete. Sí, ahí llegaron en carro ellos a conquistar a la gente, y ya nos hablaron de esa manera, ¿verdad? Sí, y entonces ya vinieron ellos, y vino una muchacha, que no recuerdo el nombre de la muchacha, y se ve así: si ustedes nos prometen que los van al bote y los conquistan gente, nosotros les ayudamos con un mes de comedera. Y nosotros, como somos pobres,
No fuimos con el voto. Y resulta que todos votamos por TLC para que ganara y no cumplieron ellos con el mes de comida. Nos ofrecieron pintura con el INA, trabajos con el INA, digamos, cursos con el INA de pintura, de lo que nosotros pidiéramos, de como artesanía. No recuerdo bien las fechas, si fue a finales de agosto, a principios de septiembre, fuimos al colegio bilingüe de La Cruz, mandaron la alegría de que ya iban a hacernos la entrega oficial del puente y todos los que estamos aquí yo creo que anduvimos ese día en el bus iba hasta... Mandaron un bus para transportar contentos porque ya todo el mundo. Venía el puente. Nosotros se lo sentimos felices porque creímos en la gran mentira que nos dijeron y nos pusieron el bus, pensábamos venir marchando con la estructura, traerla al pueblo. Y sin embargo, al estar allá nos dimos cuenta que el gran engaño que nos hicieron, que era nada más un tornillo, la entrega simbólica. Es un tornillazo. Dale en la cabeza. Muchas gracias. Generalmente ponemos la primera piedra. Esta es la primera vez en la historia que ponemos el primer tornillo. La entrega se hizo simbólica, un tornillo y ni siquiera eso trajimos. Ni siquiera el tornillo nos entregaron. Dijeron a última hora que no había venido, no pudieron sacar porque de las bodegas el puente, pero que venía en la siguiente semana. Era para hablar más bien del referéndum, que teníamos que apoyar el referéndum y que esto y el otro. Para eso era más que todo. No podemos decir no sencillamente por miedo. Guanacaste no ha tenido miedo nunca. Los cruceños no han tenido miedo nunca. Esta provincia no le tiene miedo a las mentiras que se han dicho. Ya la vida útil de este puente se acabó. Lo único que al gobierno y a ningunos funcionarios grandes del Estado les sirve quitarlo, porque este es el puente de las promesas. Este es el puente para ser presidentes y hacer diputados a un montón de gente. Y no les sirve quitarlo porque aquí tienen que tenerlo por vida para ellos seguir gobernando el país. Se viene el momento de que ya ocupan el voto para el TLC y los dicen que los van a dar otra vez la carretera y que los van a dar otra vez el puente. Y vea que fue un engaño, es un engaño. Ahí está el puente quebrado y la carretera mala. Así los ofrecieron el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el gobierno, ok. Bueno, aquí estamos en Tucurrique, este es el proyecto de San Pancracio de vivienda que nos habían ofrecido. Aquí nosotros trabajamos, hicimos las aceras, sembramos matas, limpiamos todo este terreno que era de café. Así en eso vino ya el TLC y vino el señor José González y nos dijo que si nosotros nos trabajábamos para el TLC, el proyecto de vivienda nos iba a dar y de hecho nos ha dado. Que teníamos que trabajar todo el grupo de las ciento y resto de personas que habíamos ahí. ¿La más Cintia? Así. Pero ya tienes papel ella. Yo creo que no. Esta es la lista de todos los beneficiarios y suplentes. Entonces andamos haciendo un recorrido para ver si somos los mismos del proyecto, que estamos metidos en las casas. Imagínense, la decisión no la tomó uno, la tomamos todos. Líder, no existe líder en este momento, todas somos líderes, porque todas decidimos, todas somos mamás, jefas de hogar. Estamos aquí en esta lucha realmente porque estamos necesitando una vivienda. No es justo que nos agarraron a nosotros, como dicen popularmente, de chancho. Nos dijeron pues de que si ya con nuevas casas, ya con estas casas, le teníamos que dar un apoyo en el TLC, entonces todos los comprometimos que sí. Entonces de eso se trató, dimos el apoyo y todo y quedamos siempre en el aire, así que ahora el pueblo ya, los dueños de las casas tomaron la decisión de venirse cada quien para su casa. Bueno, si entra la policía nos vamos. Sí. Nos vamos para adentro, ¿eh? Sí. Un 23 de julio nos llamaron cada uno a nuestras casas y nos dijeron que si nos podíamos hacer presente al proyecto
porque iba a ser inaugurado. Nos citaron a las 11 de la mañana. Allá por el último poste de luz que se ve ahí montaron todo lo que fueron la carpa, los micrófonos, como un estrado, así no sé qué era. Ah, por cierto, el ministro de Vivienda, Fernando Zumbao, ese día tocó el acordeón, cantó una caña dulce para moler. Bueno, en mi sentido pienso de que para engañarnos a nosotros, el pueblo, ¿verdad? Nosotros, los pobres, que por qué tuvieron que agarrarse de un referéndum, por qué tuvieron que decir voten sí al TLC y nosotros dentro de 15 días les damos la casa. Nos engañaron y nos sentimos mal, la verdad. Nos duele saber que nuestras manos se desbarataron ahí para que vinieran y nos engañaran así de esa manera. Una manera de hacer política. Que dicen, ya viene el puente, todo el mundo hay que ir a recibir el puente. Y era para eso otra cosa, con esos otros fines. Es una manera de hacer política. Incluso burlarse de uno de esa forma. A una semana del referéndum, la buena salud que seguía gozando el no al tratado indicaba que la ejecución del memorándum no había sido suficiente. No puede haber comparación de fuerzas. Este es un pueblo contra un grupo. Las imágenes de la concentración de aquel domingo seguramente despertaron una renovada inquietud en el sí y estimularon nuevos planes para el cierre de la campaña. A mi entender, hubo un hecho clave. Fue la publicación por parte de La Nación de la encuesta donde daba ganadora al no. Era una encuesta sorpresiva, era el medio que estaba apadrinando al sí y está dando una encuesta diciendo que él no iba a ganar. Yo creo que fue como la pieza de toque que hizo que todos los sectores se volcasen. Se desató una real campaña de miedo a partir de los resultados de esa encuesta. Según los comentarios a través de los meses que han pasado, esa fue una estrategia para obligar a la Casa Blanca y al gobierno de Estados Unidos a mandar una carta diciendo directamente de que si no se aprobaba el TLC íbamos a tener serios problemas económicos. Aparentemente Estados Unidos no había querido enviar esa carta, pero mandándole la noticia de esa encuesta donde estaba ganando el no, accedieron a mandarla. Ambassador, thank you very much for this interview. My name is Armando González with La Nación, a daily newspaper in San Jose.
Costa Rica is, by a long tradition, a friend of the U.S. Why not renegotiate? It's very hard to imagine any administration willing to renegotiate. We have no precedent for a country signing a free trade agreement with us and then not ratifying it. You know, Costa Rica is an important ally of the United States, but the Costa Rican people have a very serious decision to make, and the decision is now. Fue evidente para muchos en el periódico que había una coordinación casi explícita con el gobierno, con la Embajada de Costa Rica en Estados Unidos, con la Casa Blanca. Y Susan Schwab, que es la persona encargada de la Oficina de Negociaciones Comerciales del Poder Ejecutivo, bueno, me imagino que buscó alguna gente del sí. ¿Fue prudente que Estados Unidos emitiera este tipo de declaraciones y publicaciones del gobierno? Yo creo que sí. Sí, solamente una clarificación de los hechos. Desde la Nación había una noción clarísima de que fue la intervención de la Casa Blanca la que permite influir de manera decisiva en los resultados que iban a darse el domingo siguiente. La máxima institución de los Estados Unidos, la Casa Blanca, puso en jaque a Costa Rica. La secretaria de Comercio Exterior de los Estados Unidos dijo que si Costa Rica no aprueba el TLC, no hay posibilidad de renegociación. Esta comunicación que hoy nos ha llegado, a mí me parece que en buena hora. Esta es la posición oficial, repito, oficial del gobierno de los Estados Unidos de América. Han dicho claramente que los Estados Unidos nunca han tenido una situación en que un país rechace un tratado de libre comercio. Aquí estamos hablando del trabajo de los costarricenses. La decisión es si usted quiere mantener su trabajo o si no. Resumiendo, sale una encuesta que logra asustar a sectores que no se habían sumado, digamos, a un trabajo activo dentro del sí, y que la encuesta logra asustarlos y ponerlos en el último momento a trabajar, pero es tal el último momento que inclusive tienen que hacerlo violando la tregua. Desde las 0 horas de hoy, viernes 5 de octubre, rige por disposición del Tribunal Supremo de Elecciones y por el reglamento del referéndum la veda publicitaria. Usted se informa en Noticias Repretel. Por semana nuestro país envía 1.500 contenedores con piña a los Estados Unidos. Manipular una información en aras de que ganar el sí. Y entonces ahí fue donde se violentó totalmente la tregua. Para Intel, Costa Rica pierde atractivo para futuras inversiones en caso de que se rechace el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Otros que frenarían su inversión en Costa Rica son los de Bristol Firestone. Y por otro lado comienzan a salir industriales diciendo que van a tener que cerrar sus fábricas si no se aprueba el TLC y que van a tener que despedir a tantos cientos o miles de obreros. ¿Qué pasaría con esa inversión si no se aprueba el Tratado de Libre Comercio? Para nosotros sería muy riesgoso. Solo de esa empresa dependen 6.000 trabajadores costarricenses. Tenemos casos de empresas de servicios, en el área de servicios. Lo que imperó fue una inmensa parcialidad de parte de los medios de comunicación que burlaron las limitaciones impuestas por el Código Electoral durante la tregua, disfrazando propaganda como información periodística válida. Podríamos decir que evidentemente hay un rompimiento de la tregua y hasta un fraude mediático, ¿verdad? Porque se le hace presentar al ciudadano como información periodística lo que no es. Quedó atrás el supuesto robo del corazón, quedó atrás el polémico memorando y en el sí esperan que los costarricenses voten por el desarrollo de Costa Rica. Muchas sorpresas nos esperan hoy en la pista de Bailando por un Sueño. Don Edgar Silva ya está listo. Listos para entretenerle y compartir con usted. Les esperamos en breve. Randall. Muchísimas gracias, don Edgar. Acudiremos puntuales a la cita. Buenas noches. Por cierto, ¿debe Costa Rica o no entrar en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos?
Ricardo Ernst, doctor en Economía de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos, discutió el tema con Alberto Padilla de CNN en español. A continuación le ofrecemos un resumen. Y el sábado sale un reportaje en CNN que los medios de comunicación, las televisoras, comienzan a repetirlo. El public reportaje, esta información que viene de la CNN, el análisis del comentarista, evidentemente es una información pedida a la carta. Lo pasan varias veces al día y en momentos de mayor audiencia. Recordemos que había el concurso aquel de baile con una enorme audiencia, y de modo que muchísima gente terminó viendo ese reportaje. ¿Cuál será el escenario futuro de Costa Rica de ganar el no? Y opera Costa Rica en este contexto de sus vecinos con un tratado de libre comercio, todos con Estados Unidos. Si llegara a ganar el no, la perspectiva que tiene que visualizar Costa Rica es la de un barco que partió en el cual ellos no se pueden montar. Esto sería un retraso importante para Costa Rica si deciden votar por el no, porque otros países de Centroamérica sí han aceptado las condiciones del Tratado de Libre Comercio, y es Costa Rica en este último momento, la recta final, es cuando presenta estas condiciones tan conflictivas. El pautarla varias veces con un interés de afianzar una idea, eso no es información periodística. Y a continuación queremos presentarle un extracto de la entrevista que realizara CNN en español. Una etapa decisiva para que Costa Rica pues entre o no en el mercado internacional. Así se ve pues este proceso de referendo de mañana. En este caso el señor Ricardo Ernst, el profesor de Economía de la Universidad de Georgetown. Este es un extracto de la entrevista que tuvo con el periodista Alberto Padilla de la cadena CNN en español. Lo que trasciende además a un problema grave también, que ya se había dado con la intervención del embajador norteamericano, pero que se da, digamos, a todas luces como una intervención inaceptable en la política interna del país, en este caso, como nunca antes, de una cadena internacional de noticias, preparando una información expresamente pedida para los medios costarricenses. Hay una proporción muy importante de gente que había decidido votar por el no y que la última semana decide votar por el sí. Y ese vuelco es claramente superior entre los que vieron el programa del CNN. Y recordemos que eso se hace violando la tregua, porque eso es muy importante. Y el tribunal no reacciona ante esa situación, a pesar de que tiene un efecto directo sobre la elección. A las urnas, ciudadanos, no desdeñen esta primera oportunidad que tienen de ser diputado por un día en una asamblea legislativa de más de 2.600.000 curules. Bueno, ya es... Ese último párrafo. A las urnas, ciudadanos, no desdeñe, repitámoslo porque sigo yo con lo de ciudadanos pluralizado. A las urnas, ciudadano, no desdeñe esta primera oportunidad que tiene de ser diputado por un día en una asamblea legislativa de más de 2.600.000 curules. Luego de un largo e inédito desarrollo en la historia política de Costa Rica, arribamos al ansiado referéndum. Las condiciones generadas durante el proceso demostraron debilidades impensadas para una democracia madura como se cree es la nuestra. Conduce el primer referéndum al choque entre lo sagrado y lo profano, lo noble y lo plebeyo, el dinero y la dignidad. El resultado que se anunciaría al cabo de aquella jornada apenas logró aplazar el debate, lanzándolo hacia el futuro sin cerrarlo. La democracia formal empeñó buena parte de su credibilidad y dejó abierta la puerta para el retorno de viejos fantasmas. Como ya es tradición aquí en el Tribunal Supremo de Elecciones, a las 5 de la mañana se inició con una misa. Fue la posición de obstaculizar la entrega de las credenciales. Nosotros no recibimos credenciales, en muchos casos. Que el tribunal nos quedó debiendo un montón de credenciales. Porque no lográbamos que nos los inscribiera, pese a que teníamos las personas, teníamos la disposición.
en otros casos vinieron unas que no eran, en otros casos había errores. No nos inscribían los fiscales, no aparecían las listas. Fiscales de mesa, fiscales generales que no pudieron acreditarse. Y ustedes pueden ver ahí ya cómo se están preparando las mesas, preparando cada una de las aulas, que serán precisamente esos recintos que van a recibir a los liberianos y al resto de guanacastecos. Ya que aparecían con otros partidos políticos, fue algo realmente para nosotros muy compleja, poder adaptarnos a un sistema que de todas formas iba en contra de nosotros. Los del sí estaban sobreacreditados y el mismo día, según tenían necesidades, tenían credenciales blancas solamente para llenar. Hace aproximadamente 6 minutos precisamente se abrieron las juntas de recepción de votos. Vaya a votar y ejerza este sagrado derecho. Sí, me robaron los zapatos. Sí. Mucha delincuencia en Costa Rica. No lo dudó para venir tempranito, aún así, ¿verdad? Empezó un poquito frío, pero ha ido aumentando el flujo de votantes. Desde muy tempranas horas de la mañana empezaron a ocurrir irregularidades de todo tipo. Desde muy temprano el número 120 estuvo saturado, por eso se habilitó el 800 elector para brindar información relacionada con los centros de votación. A mí me llamó poderosamente la atención cuando yo vi en la bomba de los chiles carros que estaban yendo a las fincas de Ticofrut a echar con cupones. Y eso pasó con los taxistas también. ¿Quién no con este? Y me enseñó un naipe de cupones. Dice, yo tengo financiado el transporte por lo menos para 3 o 5 meses. Había momentos que habían hasta 5 y 10 carros aquí, solo del sí, aquí en San Miguel, pero por plata. Estaba muy identificado con nosotros, pero ahí dijeron no podemos hacer más, ya lo llenaron el tanque y le dieron 20,000 pesos. Comenzaron desde muy temprano en la mañana a organizarse los miembros del equipo de transportes del movimiento del sí. Todas las flotillas de carros, todas las flotillas de camiones, todas las administraciones de las empresas, ¿verdad? Yo no he visto un despliegue a ningún partido político hacer un despliegue de movilización y de recursos en una campaña nacional. Y aquí por fuera, en las inmediaciones del Estadio Nacional, lo que se van a encontrar son una importante cantidad de autobuses. Todas las líneas de buses pagadas en función del CIATLC. En el reglamento pues se puede alquilar buses de turismo, pero todos los que tienen concesiones públicas no podían prestar servicios al menos pagados. Les recomiendo a todos los costarricenses de correr a las urnas para evitar las lluvias. Sí, me acompaña don Luis Gamboa, representante del sector privado. Queremos llamar a los trabajadores del sector privado a votar por el sí, porque es sí o nunca. Esta mañana la fiesta de la farándula no incluía salón, no incluía baile, ni tampoco bocadillos, más bien fue una fiesta cívica. Muy temprano nos encontramos con la tía más famosa de la farándula, la tía Selmira. En Moravia, el economista y actor de La Media Docena, Daniel Moreno, también medía el ánimo de la gente. Otros países desearan tener este derecho que tenemos nosotros. Como ven, la farándula ha tenido una participación muy activa esta mañana en las aulas y han votado y han dicho sí y han dicho no. Hay una señora, líder de Liberación, que le gritaba a la gente en la calle: vea, voten por el sí, porque el lunes nomás están barriendo y volviendo a reactivar la manufacturera Valley para 1.500 empleados. Votemos por el sí. 12:01 de la tarde. Muy buenas tardes. Bienvenido a Telenoticias, hoy 7 de octubre, con esta cobertura especial del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio.
Estamos preparados pues para enfrentar la segunda parte del día R con toda solvencia. El Tribunal Supremo de Elecciones le negó la credencial de observadores a 28 extranjeros. Ellos vinieron al país en representación de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos. Yo voy a votar por el sí, porque quiero un mejor futuro para Costa Rica, no por mí, sino que por mis hijas y mis nietos. Muy contento de venir y ver toda esta fiesta nacional y cumpliendo con el deber, y mi mamá también. Vine a votar por el sí porque estoy convencido que el país debe insertarse inteligentemente en la economía internacional. Incluso en algunas fincas enviaron a los trabajadores a votar con una cámara, con un teléfono con cámara para que votara, para que grabara o filmara, sacara una fotografía al voto. La en mente iban de que ellos tenían que votar sí al TLC y grabarlo para enseñarlo a su patrón, ¿verdad? Ok, vamos, limpiemos. Ya entrada la tarde y entre empujones y vivas, llegó el voto presidencial. De manera que tengo mucho cariño por estos mecanismos de la democracia directa. Las empresas lograron bajar muy bien esta cuestión de la disciplina laboral. También mandaron ellos muchos representantes patronales a las mesas de votación. Había un hombre con un listado. Ellos se ubicaron debajo de un árbol de guayaba con su respectiva lista. Tenían que entrar los trabajadores en medio de varios jefes para poder llegar al centro de votación. Estaba viendo a ver cuál de los compañeros de él no llegaba y cuál llegaba. Seguidos por capataces, seguidos por gerentes, seguidos por mandadores que nos llevaban hasta el centro de votación y los vigilaban en el centro de votación. Estaba Jerez, estaba Talla, estaban un montón de que los conocen bien a los trabajadores. Y venía el que llevaban a votar, entre 4 personas lo llevaban hasta la puerta, casi se metían al aula con él. Y cuando salí de ahí de votar estaban las 2 personas de Improxa con los enlistados viendo a ver quiénes llegaban y quiénes no llegaban a votar. Todo el mundo le sirvió a Taboga, los traía, los ponía, votaban y ahí lo volvía a montar en el bus. Pero el que no tenía que ir a trabajar, entonces también andaba en la lista ahí confirmando de que llegara a votar. Y si a cierta hora esa persona que era trabajador de la hacienda no había llegado a votar, entonces iban por él a la casa. Pero sí, ahí fue bastante, incluso a la gente le pagaban los pases para que fueran a votar, lo sacaban de la casa, lo llevaban, lo traían. Digamos, si perdió una hora por ir a votar, eso se lo pagaba la empresa con tal que votara por el sí. Ellos al frente, el mismo alcalde, ahí en el puesto del sí. Llegó la regidora que tenemos acá por Pital, del Partido Liberación Nacional. Estaba como mucho intimidando, viendo a ver quiénes se bajaban. Estaba también la alcaldesa y toda esa gente. Porque después venían las represalias, y después vinieron las represalias. ¿A quién busco para comprar los votos? Es aquí donde se están comprando los votos. También tuvimos denuncias de que se estaban pagando 20.000 colones en el Distrito Central, cerca de la escuela Feliz Arcadio, para venta de votos, comprar votos. Que nunca creíamos, nosotros estábamos cuidando las mesas, los votos, y ellos lo habían hecho en la calle ya, los hicieron totalmente al revés. Y comenté con ciertas personas que no se taparon, que sí, les dieron plata, pero no me dijeron cuánto, nada más sí, a nosotros nos dieron plata y por eso lo fuimos a votar, porque tenían necesidades en la casa. Yo me quedé de que así como tan al descaro llegaran a preguntar. Nosotros estábamos aquí, como siempre se acostumbra, viéndole la cédula a las personas y que sabíamos que estábamos seguros que era él, no, ¿verdad? Que eran de nosotros, pero ellos estaban al otro lado llamándolo y ahí vos sabés que la plata es tentativa, ¿verdad? Mi esposo está privado de libertad y me llamó sorprendido de que en el centro penal estaban comprando los votos y que los estaban pagando 500 colones. Y es que yo esto no entiendo nada, francamente. Yo vine a votar porque me dijeron que viniera a votar, pero yo en realidad yo voto por el sí, yo voto por el sí, ¿verdad?
El Buen Pastor contó con la visita de observadores internacionales que llegaron a Costa Rica desde Panamá para ser parte de este acto. Este es el primer lugar que hemos visitado y realmente pues hemos visto todo muy en orden, muy bien organizado y nos vamos muy complacidos. Entonces, como es costumbre en el centro penal que no hay dinero, que todo el mundo se las agenia para ver cómo tienen dinero, entonces todos corrieron a vender sus votos porque ya iban a tener 500 colones para ellos. En Santa Rosa ya se vio gente del CIS sacando de cantinas y llevando a gente borracha a votar. Entraron borrachos a votar con la gente del TLC. El diputado liberacionista Fernando Sánchez emitió su voto a las 5:45 de la tarde en el Liceo Samuel Sáenz de Heredia. Sánchez manifestó estar muy contento por el desarrollo del referéndum. Contento, he visto una gran participación de mucha gente, creo que hace tiempo no se veía en Costa Rica tanta gente votando, así que muy feliz, es una fiesta democrática, estoy muy contento, muy satisfecho, muy orgulloso de ser costarricense. El diputado Sánchez salió del Liceo Samuel Sáenz escoltado por un policía. Tras emitir su voto abordó su vehículo y se retiró en medio de las consignas de algunos partidarios del no. ¿Quién nos tiene la información cuando han pasado, que son 1 minuto, 2 minutos, Lisset, de haber cerrado las mesas? Se abre la sesión. Procedo a dar lectura a los resultados nacionales preliminares que señalan las urnas en este momento. Yo dije que era una bendición. Una lindísima página. En un ambiente general Esa es de paz. la democracia. No en las calles, en términos de fútbol. Solamente una clarificación que sea el pueblo el que hable. Y los que vienen en un Hyundai. El no a este tratado es un salto. La nariz que no les cabría en este salón. Un barco que partió. Todo el mundo se le ocurre estas cosas. Pueden montar. Les repito, 3.628 mesas reportadas, contabilizadas por el Supremo de Elecciones. 51.6% de los votos y el no un 48.3% de los votos. Les repito, 3.628 mesas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando el tribunal convocó al referéndum, venga a nosotros tu reino. Hoy se ha escrito una lindísima página. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En un ambiente general de paz. Una jornada que transcurrió en orden. Esa es la democracia. Perdona nuestras ofensas. Congregados ante el altar de las urnas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hoy, que esa bendición se ha concretado. No dejes caer en tentación. El pueblo de Costa Rica ha dicho sí al TLC y esa es para mí una voluntad sagrada. Líbranos del mal. Amén. Muchas gracias y que Dios bendiga a nuestra nación. Mátame de aburrimiento con tu rosario de promesas, tu político clonado que tu única diferencia es el número de cuenta donde llegan mis impuestos. Mátame de risa con tu rosario de mentiras, tú que sales en la tele besando a niños que no conoces y no te importan y luego olvidas. Tú los olvidas, tú todo lo olvidas. Tú los olvidas, tú todo lo olvidas. No me acuerdo, señor juez, yo no fui amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia.
Morfina contra la decencia. Mátame de indiferencia con tus pleitos y los medios, con tu cara muy risueña, diciendo lo que dije cuando dice que no dije lo que dice y no me importa. Muérete esperando que en nuestra dieta quepan los cuentos, que por más que digas 3 letras no son inofensivas. TLC es para todos que tienen poder. Los ricos para hacerse más ricos, los gringos para hacerse más gringos. Y el pueblo no olvida, el pueblo no olvida como tú nos olvidas. El pueblo no olvida que tú nos olvidas. El pueblo no olvida como todo lo olvidas. No me acuerdo, señor juez, yo no fui. Amnesia, placebo para la conciencia. amnesia, Morfina contra la decencia. amnesia, Placebo para la conciencia. amnesia, Morfina contra la decencia. Mátame de espanto con tus trueques tan ingratos. Con tu todo lo cambias por nada, puestito mamita Yunay. Y yo flojita y cooperando. Muérete de envidia, que nuestros muertos aún están vivos. Que el que no calla no olvida y la voz del pueblo es justicia a sus muertos, consuelo a sus vivos. Por eso, ¿quién dijo miedo? Nadie. ¿Quién dijo miedo? No hay. Amnesia, Placebo para la conciencia. Morfina contra la decencia. Placebo para la conciencia. Morfina contra la decencia. Placebo para la conciencia. Morfina contra la decencia. Morfina contra la decencia. Morfina contra la decencia. Decencia, decencia, decencia. ¿Algo más?